ya es miércoles, ya se fue otra semana y no he hecho ejercicio, no empecé la dieta. El lunes empiezo. Bienvenidos a otro episodio de El lunes empiezo. Este podcast donde buscamos impulsar la actividad física, deportes, que busquen al tener nuevos objetivos, los que ya hacen ejercicio. Todo esto no por una cuestión de vanidad, sino para tener una mejor calidad de vida hoy, mañana y cuando seamos viejitos y viejitas, que tengamos autonomía y que podamos ser personas pues que se pueden valer por sí mismas y no estemos sufriendo tanto ni de enfermedades, ni de aparatos médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esta ocasión les vengo con una reflexión que quizá ya he tenido en algunas otras ocasiones, pero que probablemente sea necesaria para algunos procesos tanto internos como a lo mejor les pueda ayudar a ustedes para entender algunas otras cosas. Y es que quienes me conocen o quienes me siguen pues saben que hace un mes prácticamente pues competí en esta competencia que se llama Mictlán Games y pues yo me sentía la verdad en general como muy entera, bien conmigo misma, ¿no? A lo mejor sabía que iba a tener algunas fallas o debilidades o cuestiones que a lo mejor no me iban a salir pues del todo bien, o que la velocidad, etcétera, como todo, ¿no? Que hay cosas que pues que sí, que a lo mejor no dio el tiempo suficiente para trabajar. Pero a diferencia de otras veces me sentía a gusto conmigo misma, con mi cuerpo, con lo que estaba trabajando, lo que venía ya trabajando de hace un tiempo, y eso me hizo sentir muy bien, la verdad. Esta competencia convencí un poco, obligué, bueno, no obligué, pero sí convencí a dos amigas de meterse a competir por primera vez también ellas. Cosa que también me llenó mucho, ¿no? Verlas ahí entrenando, esforzándose cada día, cada entrenamiento, dándolo pues todo, ¿no? Ellas también supongo que tuvieron pues sus momentos de reflexión sobre esto, pero a mí me hicieron sentir muy orgullosa. La verdad es que si me están escuchando, Rayito y Nao, ya saben que las quiero mucho y que la verdad sigo muy orgullosa de ustedes. Entonces, bueno, pues llegamos a la competencia, todo iba medianamente bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, porque además tocó un fin de semana bastante lluvioso, entonces, bueno, fue una ventaja para no morir en el sol cuando tocaban hacer WODs en el exterior. Fue allá en el Estado de México, y bueno, eso teníamos que levantarnos muy temprano para llegar hasta allá y bla, 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 bla. Y bueno, pues la competencia tenía para principiantes, categoría en la que yo participé en esa ocasión, que bueno, voy a seguir ahí hasta mejorar aunque sea un poquito más. Tenía 5 WODs por hacer, ¿no? Diferentes cosas, y eran hacer 3 el sábado y 2 el domingo. Y bueno, el primer día llegamos y ahí pues nublado, acomodamos la carpa como siempre de Morph y todo. Empezaron los WODs y bueno, en el primero la verdad me sentí súper bien, o sea, justo es lo que les digo, que me iba sintiendo yo bastante capaz de hacer las cosas. A lo mejor no iba a ser la super atleta como pues otras chicas que pues sí se les veía la velocidad o fuerza, no sé, qué sé yo, ¿no? Pero me iba sintiendo muy bien, realmente mi estado de ánimo y mi diálogo interno no era el mismo que en otras ocasiones, como de tanta exigencia o de tanta crítica, y que me sentía incluso a veces pues como autorregañada, ¿no? Esta vez no, quise ser un poco, digo, para ser honestos, he trabajado un poco en justo, pues sí, obviamente hay que ser exigentes con uno mismo y estar ahí, ¿no? Para poder entrenar y la disciplina y todo, pero a veces exagerar, ¿no? Eso de que te exiges demasiado, pues no está tan padre, porque a veces en eso de que te exiges demasiado, no dimensionas hasta dónde sí está pudiendo tu cuerpo,
o que hay errores que pues, o cosas que pasan y que están fuera de tu control y que está bien también, ¿no? Y que eso de exigirte mucho pues a veces te puede causar ciertas complicaciones en tu diálogo interno, en el diálogo interno que cada uno tenemos cuando competimos o cuando entrenamos simplemente, ¿no? De que es que estás tonta, es que no puedes, es que qué está pasando, porque etcétera, cuestiones así de ese tipo, ¿no? Y esta vez les digo, me sentía bien, me sentía contenta, me sentía bien con mi cuerpo, sentía que estaba haciendo el mayor esfuerzo, estaba tratando de hacer lo mejor posible y pues me sentía bien, ¿no? Que sí, en algunos, por ejemplo, ya llegando al segundo WOD, que era saltar, pues ahí de pronto sentí el hombro medio cucho, pero sabía que podía seguir, ¿no? Que pude haber apretado más en el tiempo para quizá meter alguna rondita más, etcétera, ¿no? Pero eso no me hizo que determinara mi estado de ánimo o mi diálogo, insisto, mi diálogo interno de decirme, ay, Itzel, ¿qué estás haciendo? Ponte las pilas, estás fracasando, bla, bla, bla. No, la verdad que esta vez no fue así y eso me iba llevando por un buen, digamos, por un buen lugar anímicamente hablando. Y me sentía bien, ¿no? Y seguíamos y veía a mis colegas, bueno, a mis compañeritos, a mis amigos y amigas competir. Eso me daba mucho gusto también verlos como ver también a tus compañeros y amigos, cómo han evolucionado también, porque pues hemos visto en otras competencias o en los entrenamientos, y cuando te pones a ver como justo el desempeño y eso y la garra que tienen cada uno, a mí me gusta mucho eso, ¿no? Es como muy así admirable, porque pues todo el mundo está ahí, porque todo el mundo tiene fallas, porque todo el mundo tiene problemas, ¿no? Personales, tiene cuestiones que del trabajo, y aún así están ahí, ¿no? Entonces, pues está muy padre, ¿no? Y en el tercer WOD, pues bien, ¿no? También pues sí, el segundo fue de pura pierna, X. Pero también bien, o sea, sí también quemaba mucho las piernas, estaba tratando de dar lo mejor, no sé qué, los gritos de las porras, o sea, también todo ese ambiente está padre, ¿no? Que te estén gritando ahí de córrele, sí puedes, y no sé qué. Y a lo que iba es que también en los tiempos de cuando yo practiqué los WODs en Morph o en otros lados para practicar y saber qué onda con las WODs, pues había hecho mucho más tiempo o me sentía rara o etcétera, y esta vez en casi todos bajé los tiempos o tuve un desempeño mejor que cuando los practiqué. Entonces justamente eso, a pesar, insisto, del lugar en el que fuera porque pues siempre va a haber alguien mejor que tú, siempre, o sea, a menos que seas un medallista olímpico, que bueno, que también allá también llega alguien siempre mejor que tú y te ganan y les ganan y etcétera, pero o sea, hablando de una cuestión más personal, de la evolución personal y del desempeño que tuve, yo me sentía bien, bastante contenta, ¿no? Y pues ya, ¿no? Nos regresamos todos a descansar, a mimir, bla, 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 bla. Y llegó el domingo. El domingo eran 2 watts. Uno era el que me daba miedo, digamos, porque era subir la cuerda, trepar la cuerda, cosa que solo había hecho pues así ocasionalmente una vez, y aquí eran subirla 3 veces, luego ejercicio, y al finalizar otras 3 subidas. Y que además pues no sabía bajar, o sea, bajaba de brinco muy alto, ¿no? Etcétera. Entonces, la verdad es que ese ejercicio en particular me daba un poco de temor. Y el otro WOD la verdad, tenía muchísimas ganas de hacerlo, pero lamentablemente no se pudo hacer tal cual se había planeado, porque el lugar en donde se iba a hacer era el lugar abierto, y pues la lluvia no dio tregua desde el sábado. Entonces, pues toda la noche, ¿no? Y hasta la mañana del domingo estuvo lloviznando. Y pues la verdad es que el lugar pues está súper mojado, inundado. Entonces pues como que no había posibilidad. Y readaptaron ese WOD y readaptaron como los horarios de participación de todos, para que en el mismo escenario donde estaba como el principal, digamos, el techado, se pudieran dividir pues haciendo 2 workouts al mismo tiempo. Entonces
Ese era el que yo tenía más ganas de hacer, que al final adaptado, y pues también, ¿no? Era estar cargando una sandbag, que bueno, pues sí, tenía ganas de hacer, porque pues sí había estado también practicando eso, y sobre todo pues por los pesos. Y ya, ¿no? Pero llegó la hora de hacer ese cuarto WOD, el de subir la cuerda. Estaba yo ya subiendo mi segunda vez de cuerda, y a la hora de bajar, ¡zas! Pisé la misma cuerda y me torcí mi piecito. No saben el dolor que me dio, que tuve. O sea, sentía que me quemaba, no lo podía apoyar. Y en ese momento yo supe que ya estaba algo mal, porque nunca había sentido ese dolor tan fuerte y que me durara más tiempo como de un torzón normalito, ¿no? Que ya ves que te duele, pero puedes seguir caminando y tan, ¿no? O sea, no es el gran dolor. Y esta vez sí me estaba doliendo un buen. Y para subir la cuerda, porque todavía me faltaba una trepada, por así decirlo, de la parte inicial, mi pie de apoyo era el derecho, porque fue el que me torcí, y no podía, la verdad es que no podía sostenerme, no tenía la fuerza. Entonces intenté y lo cambié, y bueno, subí la cuerda, volví a bajar, acabé el WOD, no sé qué. Evidentemente no lo terminé porque me tardé mucho en volver a intentarlo y subirlo, porque me dolía mucho el pie. Y como pude, acabé, lo hice, shalala. Y bueno, acabando, Dani, un fisio que estaba acompañándonos, pues me revisó y todo, y pues sí, me dijo que era un esguince, ¿no? Me estuvo ahí tratando y checando algunas cosas, porque justo faltaba un WOD, y pues aquí la señorita quería pues terminarlo, ¿no? Y sí, me estuvo atendiendo, la verdad es que hubo un momento en que me puse a llorar, porque pues me dolía mucho, y así sentía como que, no sé, me tienen sentimientos, ¿no? Y me puse a llorar, pero me aguanté, o sea, dije, bueno, ya, tranquila, todo va a estar bien, adelante, sigamos, veamos qué sigue, qué pasa, ¿no? Y total, pues ahí me estuvo atendiendo Dani, me vendó para hacer el último WOD, lo hice. La verdad es que era el que más quería hacer, me bloqueé del dolor, o sea, dije, no siento nada, y vamos, ¿no? Entonces lo pude hacer bien, pude cargar el peso de la sandbag más pesada, que eran 100 libras, y al final lo único es que teníamos que correr a la meta, por así decirlo, y pues no podía correr, entonces ahí medio hice ahí malabares para llegar a la meta, ¿no? Y total, ya al día siguiente pues me despertó el dolor, me fui al doctor, me espantó el doctor, ya después pues fui otra vez al fisio, y bueno, ya el diagnóstico pues fue el de un esguince de 2º grado, porque pues mi pie estaba así súper hinchado, me dolió un montón, o sea, un drama que mi piecito estaba haciendo, porque pues sí, se dobló bastante feo. Y desde entonces, pues empecé esta jornada, digamos, este proceso de una lesión otra vez. Sí, saben que me he lesionado anteriormente, que me había lesionado, por ejemplo, me esguincé la rodilla, pero ese fue muy, muy levecito. Bueno, un tendón en la rodilla fue muy, muy leve. Pero aún así, pues sí tuve que dejar pues no pude hacer mi maratón de ese año. También había pagado un Spartan y pues tampoco lo pude hacer. Y trato de analizar un poco cómo me sentí entonces y cómo me he sentido ahora. Franquito les manda saludos, por cierto. Está aquí conmigo. Entonces, comparar un poco cómo es que me he sentido, cómo me sentí entonces y cómo me siento ahora. Sí es algo diferente. Pero obviamente este sentimiento de frustración, como en ambos, lo sentí, ¿no? Sinceramente es que pues a veces que te digan que tienes que bajarle, y por ejemplo en ese momento yo tenía que hacer un maratón y tenía mi Spartan, y sí, o sea, la verdad es que en ese momento mi fisio me dijo, o sea, sigue corriendo, sigue normal, pero cuando llegues al maratón te puedes lesionar mucho más fuerte, o sea, la lesión puede haber avanzado y en ese momento te puede pasar algo peor de lo que tienes ahorita, que es mínimo, pero que sí necesitas cuidar. O sea, yo seguía entrenando, evidentemente, ¿no? Dejé de correr un poquito, sí, pero no paré tanto como ahorita, que bajé mucho más que en esos momentos, ¿no? O sea, sí bajé, también evidentemente la carga de trabajo y todo, pero creo que fue
un poquito menos de tiempo quizá y bueno, pero sí, evidentemente esta frustración porque uno siente que trae un proceso y que de repente te paras en seco y tu proceso ya se va a estancar y se va a morir y te vas a morir para siempre y ya. Bueno, a veces eso yo siento. Pero esta vez me dije sí, me di una semana, ¿no? Para estar, obviamente, además de descansar de la competencia general, para asimilar todo lo que estaba pasando un poco. En general como que fueron al final un poco muchas emociones que empecé a sentir. Por cuestiones diversas, no crean que solo por la competencia o por el pie, sino, o sea, sí, por el pie, por la competencia en general, ¿no? Del desempeño, de los compañeros, de los amigos, de otros atletas, del coacheo, de cosas personales, cosas del trabajo, o sea, como que de pronto la verdad me abrumé mucho. Y esa semana dije, vamos a respirar, vamos a quedarnos en casa un poco y vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Y yo ya tenía un diagnóstico, entonces era saber que sí, en ese momento me dijo, bueno, son como 6 semanas más o menos que vamos a estarte tratando para que pues pueda salir bien y etcétera, e ir aumentando pues el entrenamiento, ¿no? Y pues esa semana sí fue bastante complicada. Obviamente no puedo decir que ya estoy perfecta emocionalmente y que todo es color de rosa, porque sigo teniendo mis bajones, por así decirlo, ¿no? De que digo, ay, chale, quisiera estar cargando, seguir preparándome porque quiero otra competencia o algo así. Y pues no, tengo que vérmela con calmita, con pesos bebés. Ahorita apenas esta semana, que es la 5ª semana, estoy aumentando pesos, aumentando pues otros ejercicios, probando otras cosas, justo para ver cómo va evolucionando esta lesión. Evolucionando, digamos, sanando pues. Y esa primera semana me apagué, la verdad me apagué, no fui a entrenar, no todo, pues sí, obviamente mis amigas, amigos, pues me preguntaban cómo iba, qué esto, cómo esto, lo otro, bla, bla, bla. Y una amiga, ella también da masajes, por si algún día ahí van con Adri, me dijo, yo sé lo que se siente porque, pues sí, uno siente que está en un proceso y a veces uno se bajonea y es un poco complicado salir de ahí y sobre todo tener paciencia para enfrentar las cosas que uno está sintiendo en esos momentos. O sea, es justamente voltear hacia ti, hacia tu cuerpo, hacia tu piecito, hacia tu lesión y tratarte con amor. Justamente lo que yo venía tratando de hacer, ¿no? De ser más amable conmigo, de sí, disciplina y todo, pero desde un proceso más cariñoso conmigo misma. Y pues sí me puso a pensar mucho sus palabras, ¿no? Porque sí me sentía súper bajoneada. Me puse a hacer medio yoga y estiramientos aquí en casa y con eso, bueno, me pude medio ir manejando un poco las emociones también para tranquilizarme, ¿no? Estar meditando también un poco para que fuera más llevadero esto, ¿no? Y fue como pude entender que justamente, ¿no? Recordar esas palabras de ella, de llevar esta lesión con un poco más de cariño y amor, y porque pues sí, hasta dejé la dieta y empecé a comer pura cochinada y así, ¿no? Que a veces uno justamente siente que porque está sin hacer y que se debe de consentir, pues puede comer pura cosa mala, ¿no? O comida rápida, etcétera, cuando pues justamente también en estos tipos de procesos de sanación, digamos, el cuerpo pues necesita pues vitaminas, lo que te ofrece la comida sana y saludable, ¿no? Para poderse recuperar y llevar a mejor puerto todo este tema de la lesión. Y pues de ahí he tenido diferentes procesos, ¿no? Desde el día que me siento súper bien, súper optimista porque mi pie está reaccionando bien, hasta los días en que siento mi pie que está así, porque se me ha hinchado, obviamente, ¿no? Después se me hincha, se me deshincha. Ahorita lo traigo un poquito hinchado, no tanto, pero pues así va variando. Y la reflexión en general, para no alargarme tanto y estar aquí de chillona, es que sí, cuando uno se lesiona tiene que tener mucha paciencia. Paciencia no solo por lo que no se puede hacer o lo que está limitado a hacerse. Paciencia con uno mismo
E incluso con las personas, porque también habrá personas que a lo mejor te digan los 1000 consejos para sanar, pero a lo mejor eso no aplica para ti. Entonces es como tener la paciencia y el equilibrio o el juicio para saber que sí o que no puedes estar haciendo, porque tenemos que aprender a escuchar nuestros cuerpos, a ser cuidadosos con lo que escuchamos, con lo que nos decimos, porque eso también puede influir mucho en cómo vamos avanzando. Y luego casualmente tienes que pensar en que sí, estás deteniendo el proceso, sin embargo no está terminando el proceso. Es como por ahí dicen que pues justamente entrenar no es solo ir en línea o hacia arriba o en línea recta, ¿no? O sea, habrá días en que todo salga perfecto y hay días en que todo salga mal. Hay días en los que una cosa sí y otra no. Y así, justamente así también es un proceso de una lesión. Que habrá días en que tu piecito o tu lesión, la que tengas, te lleve por buen puerto y vayas avanzando y digas, ya estoy a nada de salir de esto. Y habrá otro día que tu cuerpo te diga, ¿sabes qué? No estamos tan bien todavía, queremos descansar, nos inflamamos, así que vamos a descansar. Entonces, es justamente por eso esto de la paciencia con uno mismo, con la gente, con el cuerpo, para poder pasar lo más tranquilo la lesión, porque también, y sí, evidentemente el estrés, por ejemplo, laboral, pues implica o puede pues también afectar, entonces hay que tener como también esta conciencia de lo que estamos haciendo para poder ir avanzando hacia una recuperación más sana, porque por ejemplo, en el trabajo me decían, no, es que no tienes que caminar, no tienes que moverte, no tienes que esto. ¿Por qué no te pusieron una férula? Disculpen. Frank pensó que estaban tocando, pero no es así, entonces empezó con el concierto. Ya acabó el concierto, ahora sí, seguimos. Entonces les decía que pues sí hay que tener esta paciencia, esta conciencia del cuerpo, y hablábamos del proceso que no es terminar el proceso que llevábamos anteriormente. Simplemente es quizá pausarlo o solo un poco y seguirle para lo que venga, ¿no? Ya sea si tienen más competencias en camino, si a lo mejor quieren mejorar solo una parte, si quieren ver esto, lo otro. Entonces, creo que eso también es muy importante, y la verdad es que también esto de la lesión, de bajarle, de estar adaptando mis ejercicios, de estar fortaleciendo a lo mejor los hombros, el brazo, etcétera, para poder hacer otras cosas, puede servir justo también para aprovechar y poder fortalecer cosas que no teníamos tan fuertes a lo mejor. No sé, quizá justo el efecto de verlo un poco positivo, de decir, bueno, tenemos la oportunidad de mejorar en esta otra cosa, aunque en esto estemos pues a lo mejor pausando. Porque acuérdense, pues también no podemos hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Porque es como decir esto, que el que mucho abarca poco aprieta o algo así. Entonces, desde esa perspectiva es buscar dentro de la lesión las áreas de oportunidad, como dicen por ahí, para mejorar, para estar más tranquilas, para estar conscientes de lo que se está haciendo y poder continuar en el proceso, cual sea que sea en el que están. Además, he tenido la oportunidad de ver, de escuchar y de ver perspectivas diferentes de personas, ¿no? De entrenamientos, algunas personas que me han decepcionado, ¿no? En sus desempeños o en sus formas de ser. He encontrado también en otras personas una compañía más sincera, ¿no? Un acompañamiento a mi lesión, no sé cómo decirlo, más, pues sí, con este enfoque de cariño, de apapacho, ¿no? De sentirme abrazada y cobijada por ciertas personas. Pues cierto perrito que también estoy viendo aquí. Entonces, al final, esto fue una pausita leve para mí. Si ustedes están pasando por alguna lesión, se acaban de lesionar y se sienten que está todo podrido y se va a ir al caño todo su desempeño o avance que llevaban, no se preocupen. Puede que a lo mejor algo baje, ¿no? Del rendimiento, no sé, a lo mejor, escúchenlo, a lo mejor.
Pero si siguen esforzándose en mejorar en medida de lo posible de lo que les deje la lesión hacer, sigan ustedes pensando en que se siguen entrenando, que siguen avanzando, que siempre va a haber una evolución y siempre va a haber un cambio cuando ustedes se están moviendo, cuando así lo decidan. Y evidentemente, siempre que lo hagan con cuidado y bajo la autorización médica de su fisio, de su doctor, de quien ustedes más confianza le tengan para ese tipo de lesiones. Entonces, ya para cerrar este episodio reflexión, yo quiero agradecerle mucho a todas esas personas que me han dado una palabra de apoyo, que me han dado un abracito, que me han vendado el piecito, que algo han hecho para que yo pueda seguir avanzando y mejorando y sanando justamente este esguince de piecito, de tobillo, porque sinceramente sí ayuda mucho a veces este tipo de cuestiones, ¿no? Y obviamente cuando son sinceras, ¿no? Porque cuando alguien pregunta, ¿y cómo vas? Y la verdad es que le vale un comino, se nota, ¿no? Y he notado a algunas personas, pero X. Sí, a todos aquellos que genuinamente se han preocupado por mí, por mi piecito, les agradezco de todo corazón por estar pendientes, por preguntarme. Y obviamente a los fisios que han sido parte de mi proceso, muchas gracias también por atenderme. A el fisio Franquito, porque él me da terapia de besitos en el pie. Qué chistoso, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que ya es otro tema de otro podcast y de otro tipo de podcast, porque sí, Franquito y luego justo como que en mi piecito malo llega y me empieza a dar lenguatazos. Pero bueno, muchas gracias por escuchar esta reflexión. No se desanimen si están lesionados, si se acaban de lesionar o si llevan una lesión de mucho tiempo, atiéndanse sobre todo, o sea, sí chéquense porque pues no está padre estar con dolor todo el tiempo o haciendo ciertas cosas y ya me dolió, ¿no? Chéquense, atiéndanse, mídanse, muévanse y disfruten los procesos. A veces no son procesos tan padres, pero pues todo es parte de un algo y ese algo a lo mejor ya lo sabemos o a lo mejor estamos por descubrirlo y seguramente va a ser grandioso. Entonces vamos a darle y insisto, ténganse paciencia, háblense con cariño y échenle ganas. No siempre es tan fácil estar lesionados y no hacer nada. Si pueden, lo que puedan hacer, háganlo, porque también evidentemente recuerden que aquí se promueve que el movimiento es salud. No se queden postrados en cama tanto tiempo. Obviamente si es necesario pues tienen que hacerlo, pero si no, muévanse en lo que puedan y se van a sentir mucho mejor, incluso anímicamente, se los garantizo. Les mando un abrazo y muchas gracias por escuchar otro episodio de Lunes Empiezo. Recuerden seguir en Instagram @mondayempiezo. Está este podcast en cualquiera de las plataformas que les guste, así que tienen para escoger de dónde escucharlo. Regálenme un like, un comentario, un algo que pues al final sirve para que otras personas puedan escuchar este tipo de contenido, esta filosofía de que movernos nos va a ayudar a ser más personas más felices y con un bienestar no a corto plazo, sino a largo plazo. Y nos escuchamos en el siguiente episodio que va a estar buenísimo. Es una entrevista, estará genial y pues además es de otro deporte que no hemos abordado todavía en el Lunes Empiezo. Así que gracias y nos escuchamos prontito. ¡Chaito!